Pues buenos días una vez más y de verdad un gusto una vez más estar aquí al frente para hablar de la palabra del Señor. Como bien dijo Eliseo, estamos haciendo esta pausa a los evangelios que habíamos estado predicando. Recordemos, vamos a seguir con Hechos en el mes de noviembre, pero antes de llegar hasta allá, vamos a seguir hablando sobre la Reforma Protestante. En este punto, en este tiempo, vamos a estar hablando sobre la sola referente a Solus Christus. Entonces, continuamos recordando las enseñanzas de todos los reformadores y cómo es que gracias a Dios estos hombres ayudaron a un pueblo perdido a regresar a lo más maravilloso que existe, que son las verdades del Evangelio, a conocer una vez más al Dios verdadero. Aquellos hombres que se levantaron hace más de 500 años fueron impulsados por una necesidad que se toparon a su alrededor. No podían estar tranquilos porque ellos encontraron la palabra, vieron lo que era el Evangelio y voltearon a su alrededor y se dieron cuenta que no era compatible lo que hacía la iglesia con lo que decía la palabra del Señor. Y se levantaron a predicar. Ellos se dieron cuenta que la iglesia hacía tantas cosas, tenía tantos ritos, tantas formalidades, tantas imágenes en sí mismo, ¿no? Tantas enseñanzas por todos lados, pero todo eso que tenía la iglesia en aquel tiempo, en lugar de resaltar la gloria de Dios y la imagen de Cristo, lo que hacía era ocultárselo a la gente. Es demasiado triste saber esa realidad. La encargada de mostrar la gloria de Dios lo que hacía era ocultarlo con toda esta religiosidad. Y entonces lo que viene a ser la reforma protestante es cambiar eso, hacer que el centro de todo sea única y exclusivamente Jesucristo, que todo apunte una vez más hacia Él, que todo gire en torno a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el punto que vamos a estar viendo hoy. De hecho, el reformador Martín Lutero, fíjense lo que decía, voy a desempolvar mi latín, a ver si puedo pronunciarlo bien. Martín Lutero decía lo siguiente, era en cuanto a la teología, fíjense lo que decía, crux sola es nostra teología. Voy a repetirlo por los que no entendieron bien mi latín. Crux sola es nostra teología. Lo que significa es, la cruz sola es nuestra teología. Eso es lo que decía Martín Lutero. Única y exclusivamente la vida y obra de Jesucristo es la teología que todos nosotros los reformadores predicamos. Todos los escritos de los reformadores apuntaban a esto, hablar exclusivamente de Jesucristo y su obra redentora por los pecadores. Y eso es lo que vamos a ver. Solus Christus como una de las doctrinas fundamentales de la Reforma Protestante, pero no solo la Reforma Protestante, sino de todo el cristianismo. Todo el cristianismo descansa en una de estas verdades y es Solus Christus. Y para empezar a verlo, vamos a estar estudiando un texto en Primera de Timoteo. Solamente vamos a usar un texto. Primera de Timoteo, versículo 2. Perdón, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Le voy a dar lectura. Dice así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque podemos estar reunidos, Dios, el día de hoy para escuchar tu palabra, Dios, para recordar que lo más importante es tu Hijo, Dios, y su obra. Ayúdanos a entenderlo, Dios, a afirmarlo en nuestro corazón y sobre todo a descansar en esta verdad. Ayúdame a transmitirlo y a mis hermanos a escuchar a ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. 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 Voy a dividir esta predicación en 3 puntos y la primera es
necesitamos ser rescatados. Necesitamos ser rescatados. El texto, como vimos, nos habla de una realidad que se vivía en aquel tiempo, en el tiempo de la Reforma Protestante. Dice que Dios envió a su Hijo por rescate a todos. En aquel tiempo había una separación, la gente percibía y lo veía así de una manera muy grande. Una separación entre los hombres pecadores y el Dios santo. De hecho, si cualquiera de nosotros ve y va a una biografía de Martín Lutero, nos mostrará su vida y cómo él veía y hasta estaba enojado y se le hacía injusto. ¿Cómo un Dios santo puede estar gobernándonos? Es imposible que yo, un hombre pecador, me pueda acercar a este Dios sumamente santo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo le hago? Decía Martín. ¿Cómo le puedo hacer para acercarme a ese Dios santo si yo soy realmente pecador? Y esa era una realidad que abundaba en todo el mundo. Todos se daban cuenta de eso. El Dios del cielo es realmente santo, realmente perfecto, y nosotros somos malvados. Nosotros somos malos. ¿Cómo nos podemos acercar a este Dios? Y eso hizo que las personas vivieran con miedo. En ese tiempo las personas realmente tenían terror del infierno. Y la iglesia, en lugar de ayudarles, creó una herejía y les decían, bueno, existe algo que es el purgatorio, tú puedes ser librado de todo esto si purgas tus pecados, si los limpias con sufrimiento por tanto tiempo. Entonces, la esperanza era sufrir, solamente sufrimiento. Tú quieres acercarte al Dios del infierno, al Dios santo, y es casi imposible para el hombre. Las personas sabían que eran culpables de tantos pecados, de todas sus obras, pero no solamente eso. El pecado también desencadenó muchos problemas en las personas. En aquel tiempo, pues, había pobreza por todos lados. En aquel tiempo también había enfermedades. No era tan simple conseguir eh, hospitales y medicamentos ante las enfermedades. De hecho, algunos de los reformadores perdieron a sus hijos pequeños por muchas epidemias. Entonces, todo este sufrimiento estaba por todos lados. Y ellos querían, necesitaban ayuda, pero no había quien les pudiera ayudar. Voltean a buscar ayuda a la iglesia, al Papa, a la iglesia católica, y veían a una iglesia que se disfrazaba de santidad por todos lados, donde todos parecían sumamente buenos, donde todos se pintaban de somos los hombres perfectos y lamentablemente ustedes no se pueden acercar a nosotros. Entonces la iglesia se veía como algo lejano y por lo mismo Dios también. Entonces el mundo entero vivió cientos de años de sufrimiento enfrentando todas estas cosas. Pérdidas de familiares, traiciones, abusos laborales. Estaban condenados a trabajar hasta que pagaran tantas cosas. Las mismas epidemias. La culpa por el pecado era un sufrimiento donde no había esperanza para la humanidad. Es por eso que se le conoce como la edad oscura. No había luz para nadie. Y eso era lo que se vivió en aquellos tiempos de la Reforma. Pero no es muy diferente a lo que vivimos hoy en día. Seguimos viendo muchas veces a un Dios sumamente santo. Muchas personas hoy en día pasan lo mismo. Dios es tan bueno y tan perfecto, pero Él está allá en el cielo y yo no me puedo acercar a Él. Yo creo que muchos hemos hablado con alguien y Dios está en el cielo, pero yo vivo mi vida, ¿no? Y a nosotros inclusive como cristianos muchas veces nos pasa eso. Cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo fallamos, sentimos esta lejanía. Dios no puede recibirme. Yo no puedo acercarme a Dios después de lo que he hecho, ¿no? Aunque muchas veces sabemos cómo acercarnos a Dios porque se nos predica domingo tras domingo, lo olvidamos cuando fallamos. Se nos olvida. Y no, que mejor este domingo no voy porque esta semana la regué tanto y ya que se pase un poco el enojo con Dios,
conmigo, ahora sí voy. Eso nos sigue pasando. No solamente eso, también seguimos sufriendo a causa del pecado todos nosotros. Muchas veces y principalmente por la culpa de nuestro propio pecado, pero también por el pecado de los que nos rodean. Seguimos sufriendo. Nuestro trabajo, a todos nos hacen caras, a todos tenemos compañeros que nos hacen difícil las tareas simples. Las peleas en el hogar se vuelve algo cansado, vuelve pesado la vida diaria debido al pecado de nosotros y de los que nos están rodeando. Esa es la realidad. Así que igual que las personas en aquel tiempo de la Reforma, muchas veces solamente nos queda sufrimiento a causa del pecado. Todo porque hemos olvidado la verdad más importante que es el Evangelio. Y todas estas cosas, aunque son realmente tristes, fuertes y las enfrentamos día a día, no se comparan a nuestro mayor problema de todo el ser humano, que es que tenemos que dar cuentas al Dios Santo un día. Un día todas las personas, tanto los que vivieron en el tiempo de la Reforma como nosotros, como los que van a vivir después de nosotros, van a tener que pararse enfrente de Dios y dar cuentas por cada acto que hemos hecho. Vamos a estar frente a Dios. Todos y cada uno de nosotros. Nadie, sin excepción, se va a librar de esto. Todos un día vamos a estar parados ante la santidad. Y recordemos lo que dice la Biblia, cuando nos relata cuando un hombre se paraba delante de Dios, dice, caí como muerto. Yo sentía que me moría porque estaba toda la santidad, toda la perfección del que está por encima de todos, y eso nos va a pasar a todos un día. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos frente a Dios y tengamos que rendir cuentas por todos nuestros actos? Y, y fíjense lo que dice Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo habla de que fuimos rescatados, de que hubo un rescate en medio de este conflicto, dice, entre Dios y los hombres. Había un problema, pero pasó algo. Hubo un rescate cuando los hombres se enfrentaron a la santidad y al juicio de Dios. Y eso es lo que necesitamos, ser rescatados del justo juicio de Dios ante nuestro pecado. Es verdad lo que se decía en el tiempo de la Reforma, que Dios sí está alejado y airado contra el pecador. Es verdad lo que decía Martín Lutero. ¿Cómo es posible que un Dios santo se pueda acercar a un pecador? Sí es un problema real, pero no es toda la verdad de lo que enseña la palabra de Dios y del Evangelio. La buena noticia es que, aunque nuestra condición no nos permite por nosotros mismos ser liberados del castigo de Dios, dice el texto que alguien sí quiso ayudarnos, alguien quiso hacer algo. Cuando nosotros nos enfrentamos ante Dios y ante este juicio, tuvo que aparecer alguien para ayudarnos, porque nosotros no podemos por nosotros mismos. Cuando tú y yo nos enfrentamos ante Dios, cuando cualquier persona está frente a Dios, no se puede hacer nada. Es toda la justicia, toda la santidad contra nosotros y nuestros actos. No queda más que lo que enseñaba, lo que se escuchaba en la Reforma, un castigo continuo por la eternidad. Pero dice Dios, y la buena noticia es que envió a alguien para rescatarnos. Solamente Jesús es quien puede salvarnos del castigo que nuestro pecado merece y ayudarnos a enfrentar cada situación en nuestras vidas. Y eso es lo que proclamaron en el tiempo de la Reforma todos los reformadores, que ante ese gran problema que existe de toda la santidad de Dios contra el hombre pecador, existe una solución, y esa solución es solamente Jesucristo. Tú y yo no podemos hacer nada. Ninguno de nosotros puede hacer absolutamente ninguna cosa ni mejorar su condición delante de Dios. Y necesitamos ayuda. Esa es la realidad de nosotros. Necesitamos ayuda urgente todos para estar bien con Dios. Esa es la raíz de todos nuestros problemas. Que nos alejamos de Dios, que nos olvidamos de Él. Necesitamos ayuda
para que esa relación con Dios y nosotros cambie. Y eso es lo que proclamaron los reformadores. Solamente Jesucristo puede rescatarnos. Y lo que dice el texto es que Él quiso. Eso nos lleva al siguiente punto. Jesús es nuestro único Salvador. Ante toda esta situación que había, la iglesia en aquel tiempo empezó a ofrecer una solución a las personas. La iglesia católica en el tiempo de la Reforma dijo, es verdad, ellos mismos se encontraban también ante este dilema. ¿Cómo le hago para acercarme a Dios? Bueno, entonces la iglesia hizo algo. Vamos a ofrecerle la solución a todo el mundo. ¿Y qué fue lo que hicieron? La iglesia no ocultó toda la verdad completamente, sino que usó un poco de verdad para engañar lamentablemente a todos. Y decían, es verdad, sí Jesús vino, sí Jesús murió y sí Jesús nos ayuda, pero Jesús no es suficiente. La obra de Jesucristo no es suficiente para salvarnos, así que necesitamos más. Y nosotros, la iglesia, somos los encargados de ayudarle al pueblo a acercarse a Dios. Eso es lo que se predicaba una y otra vez por todos lados. Y fíjense lo que hacía la iglesia. Desde la cuna hasta la tumba, el creyente dependía de la iglesia católica. ¿En qué aspecto? Vivían atados a los sacramentos para poder recibir la gracia, para poder ser salvos. Desde que nacían, eran bautizados, crecían, necesitaban ser confirmados posteriormente. El matrimonio también era un sacramento para ellos. La confesión regular de sus pecados ante un sacerdote es necesaria. La recepción de la Eucaristía, la comunión o la Santa Cena también es indispensable para su salvación. Y al final, cuando estás a punto de morir, necesitas que vaya un sacerdote y te dé la extrema unción. Que tal vez tú estás a punto de morir y no eres capaz ni siquiera de acercarte a Dios, pero ellos te ayudan y pueden perdonar tus pecados antes de morir. Entonces, desde que tú naces hasta que tú mueres, la Iglesia Católica decía que podían ayudar. Pero no solamente eso, sino que también decían, sí es verdad que Cristo hizo tantas buenas obras, pero no solamente Cristo, también las hizo María y todos los santos a lo largo de la historia. Entonces, la Iglesia Católica decía, tenemos un almacén de gracia, donde nosotros como iglesia somos los administradores y la podemos repartir a quien queramos. Y entonces aparecieron las indulgencias. Vamos a vender estas buenas obras. Si te faltan buenas obras, bueno, ¿qué quieres? Las que te faltan. Si tú ya puedes alcanzar la salvación. Eso era lo que la iglesia hizo para ayudar a las personas en esta condición a salvarse. La Iglesia Católica se convirtió en el organismo mundial para ofrecer la salvación conforme a su voluntad y métodos, impidiendo por completo rescatar un alma a través de lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque nadie iba a poder alcanzar la salvación confiando en algo más. Y entonces se levantaron los reformadores a predicar la verdad completa y quitaron todo lo que la iglesia había añadido. Quitaron todo lo que la iglesia había añadido. Es verdad que Dios está y es enemigo de los pecadores, pero también es verdad que ese Dios, dice el texto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio, dice, a sí mismo. Ese Dios, de su propia voluntad, quiso enviar a su Hijo para ser, dice, nuestro mediador. ¿Qué es esta palabra de mediador? Se usaba en aquel tiempo para hablar sobre alguien que interviene entre dos partes para resolver un conflicto. Un mediador, un intermediario. Hay un problema, bueno, aparecía alguien, algún tercero para solucionar este conflicto. Dice el texto que este mediador se dio a sí mismo. Cuando todos estamos realmente perdidos, de una manera que yo creo que nadie de nosotros puede entender realmente la gravedad de lo que nuestro pecado ocasiona delante de Dios.
cuando éramos incapaces de hacer cualquier cosa por acercarnos y salvarnos, solamente estábamos, como decíamos ahorita nosotros, ante Dios. Quiso Dios mismo enviar a su Hijo, no solamente para ponerse en medio de nosotros y decir, tranquilo, Señor, no lastimes a estos hombres. No, dice que Jesucristo mismo se puso en medio y recibió todo el castigo que nosotros merecíamos. Recibió todo el castigo que nosotros merecíamos. Eso hizo Jesucristo como mediador. Estos días en el trabajo me pasó algo. Llegué en la mañana y tenía que decirle a un trabajador que hiciera algo. O sea, hazme este pizarrón, ¿no? Digo, mira, bueno, hay que hacer esto. Y ya, me voy, regreso más tarde y lo estaba haciendo una mesa, por así decirlo. Digo, oye, te había dicho un pizarrón. No, a lo mejor no me entendiste, lo vuelvo a decir, ya me voy. Pero a la siguiente ocasión que yo regreso, yo venía con mi jefe. Entonces venimos mi jefe y yo, llegamos, vemos a este trabajador, estaba haciendo otra cosa, una silla, por así decirlo, estaba haciendo otra cosa. Y dije, no puede ser. Mi jefe sí es muy explosivo y sus propias palabras esta semana fueron, a veces me alejo de las personas porque siento que a veces les hablo muy fuerte y más a los trabajadores pierdo la paciencia bien fácil. Me acaba de decir eso en la oficina, salimos, veo a este hombre haciendo por segunda, tercera vez algo diferente a lo que le habíamos pedido. Y la verdad me fui y dije, no, hombre, no quiero estar ahí porque si me quedo ahí hasta yo voy a alcanzar unos gritos. Tuve miedo de decirle, mucho tranquilo, pues vamos a darle chance y vamos a explicarle una vez más. Ya nomás le vi la cara de enojado y se fue directo hacia esta persona. Yo tuve miedo de acercarme y ayudarnos, de ser ese mediador, la verdad. Pero Jesús no es así. Jesús no tuvo miedo de ponerse entre Dios y nosotros. Dios es el que está por encima de todos. Dios es todopoderoso. Y el castigo de Él es el peor castigo que alguien puede recibir. El justo castigo por el pecado. Pero Jesús quiso ponerse en medio de nosotros y Dios. Él quiso por su propia voluntad sufrir en nuestro lugar, para que tú y yo no lo hagamos. Cuando nosotros somos los que hemos hecho 1000 veces mal el trabajo que se nos ha pedido. Jesús sí se atrevió a poner en paz esa relación entre Dios y su pueblo, sufriendo en el lugar de los pecadores. Si queremos entender qué tan grave era este problema entre Dios y nosotros, esta enemistad, volteemos a ver la obra de Cristo. Hace poco predicamos del Evangelio, vimos cómo Lucas nos describe este sufrimiento. Es algo terrible, es algo increíble que alguien haya podido sufrir de esa manera. Todo lo que sufrió Jesucristo, todo el dolor, la humillación, el menosprecio. Y todavía dice que lo más grave es que su propio padre le dio la espalda y lo rechazó. ¿Cómo el único hombre sobre la faz de la tierra que ha vivido perfectamente, el único hombre santo, pudo recibir semejante castigo? ¿Por qué? Nosotros esperamos castigos así de personas malvadas, personas que se meten en problemas y que tal vez tienen esas consecuencias, pero Jesucristo no fue así. Él no merecía ser castigado, pero Él quiso ponerse ahí. Un hombre santo recibiendo un castigo terrible. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de nuestro castigo, de nuestra condición. Las consecuencias de nuestro pecado se ven así. Nosotros merecíamos eso, pero Jesús dijo, no, yo voy a tomar su lugar. Yo quiero que el pueblo, mi iglesia, esté bien, y para eso solamente alguien puede ayudarlos y soy yo, y yo lo voy a hacer. Él solo cargó con todo el pecado de su pueblo, llegó el castigo hasta la muerte y resucitó para mostrar hoy en día que Él es nuestra salvación. No solamente sufrió ya, sino que resucitó. ¿Por qué? Porque nosotros éramos castigados porque habíamos hecho las cosas mal, porque somos pecadores. Necesitamos demostrar que somos buenos. No podemos ni siquiera hacer eso. No podemos hacer las cosas bien, pero Jesucristo sí pudo. Y Él resucitó
y está sentado a la diestra del Padre hoy en día con todas las buenas obras que tú y yo necesitamos. Entonces ahora el Padre no puede estar enemistado con ninguno de sus hijos gracias a la obra de Jesucristo, porque las buenas obras que el Padre nos demanda están ahí, en la persona de Jesucristo. Cuando alguien quiera señalarnos, cuando nuestra culpa quiera salir, relucir, Jesucristo hizo todo perfecto. Podemos descansar solamente en Él, y esa es la buena noticia del Evangelio. La palabra que usa Pablo es porque hay un solo Dios y dice un solo mediador. No existe ningún otro, ni ninguna otra cosa o sistema para que tú y yo podamos ser rescatados del juicio de Dios, para que tú y yo podamos acercarnos a Dios y poder estar bien. No existe. La Iglesia Católica decía que había muchas formas y tantas cosas y tú podías de muchas maneras enderezar tu condición con Dios. Pero dice Pablo, solamente hay un solo mediador, una sola manera, y esa manera es Jesucristo. No existe otra forma. Jamás pienses que hay otra forma en que tú puedes acercarte a Dios. No existe, jamás. Es por eso que hablar de solos Cristo decimos que no es necesario ninguna obra de ningún otro santo, ni de María, de ningún otro rito para alcanzar la paz con Dios. Eso es lo que proclamaban los reformadores. Eso incluye también, hermanos, nuestras propias obras. No son necesarias para que estemos bien con Dios. No porque nos portemos bien o porque seamos obedientes, vamos a mejorar nuestra condición con Dios. Esa es una realidad, porque eso tiene un peligro. ¿Qué pasa cuando nosotros nos portamos bien? Pensamos que estamos mal con nuestra relación con Dios, cuando eso no es cierto. Nuestra relación depende única y exclusivamente de las obras de Jesús. Eso nos va a permitir, cuando nos portemos mal, cambiar, levantarnos y seguir. Pero si tú y yo confiamos en nuestras propias obras, que es lo que generalmente nos pasa, yo estoy bien con Dios porque hoy sí obedecí toda la semana. Eso es hacer lo mismo que hacían en el tiempo de la Reforma, confiar en alguien más. La diferencia es que ese alguien más somos nosotros. En el tiempo de la Reforma, las personas corrían a buscar ayuda en los actos de hombres extremadamente buenos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros muchas veces corremos a hacer actos buenos para estar bien con Dios. Pensamos que si después de haber pecado, después de haber fallado, hacemos una cosa buena, bueno, nuestro pecado no está tan grave entonces y podemos seguir con nuestra vida. Ok, yo fallé, yo ofendí a alguien, yo mentí, pero si ayudo a alguien más, entonces yo puedo estar bien. Y eso pasa muchas veces, pero eso no funciona así. Nosotros siempre debemos esforzarnos por hacer las cosas bien, porque eso le da gloria a Dios y porque estamos agradecidos con qué, con que Jesucristo haya dado su vida por nosotros. Eso nos va a animar una y otra vez, aunque fallemos, a levantarnos y seguir. Recordemos que solamente Cristo, solos Cristo, nos permite estar en paz con Dios. Así que cuando tú y yo fallemos, porque vamos a fallar, corramos a los brazos de Jesús, porque solamente Él es el único que puede ayudarnos. Y entonces tú y yo vamos a poder continuar. No hay otra esperanza para nadie más. No existe. Y eso nos lleva al último punto. Descansemos en nuestro Salvador. Hace rato les decía que en el tiempo de la Reforma las personas vivían con miedo a causa del pecado y la culpa. Pero si hablamos de su historia, de su vida personal, él vivía atormentado por esa culpa a tal grado, dice que pasaba horas, más de 6 horas confesándose, porque la culpa era tanta en su mente que decía, ¿cómo le puedo hacer yo? Y eso es algo muy común por todos lados. Y hoy en día no es muy diferente. Se nos olvida muchas veces que solamente Jesús es suficiente. Pero fíjense lo que dice el texto.
que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hoy en día Jesucristo resucitó, sigue vivo y está a la diestra del Padre. Sigue estando ahí y va a estar ahí. La buena noticia es que es para la eternidad. Jesucristo no se va a mover de ese lugar que se ha puesto. Hoy en día Jesús está ahí para obrar a nuestro favor. Nunca deberíamos olvidar eso ni tenerlo en poco. Jesucristo está a la diestra del Padre para ayudarnos. Siempre, en todo momento. Aunque tú y yo lo olvidemos, aunque tú y yo nos olvidemos, Él está obrando a nuestro favor continuamente. Debemos disfrutar de esta realidad, de esta buena noticia. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener miedo ante las diferentes circunstancias. Muchas veces va a venir la enfermedad y no vamos a saber qué hacer. ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si qué van a ser mis hijos? ¿Qué va a ser mi esposo, mi esposa? ¿Qué va a pasar de las personas que se queden sin mí? ¿Quién me va a ayudar en la enfermedad? ¿Cómo voy a sacar adelante a mi familia si me enfermo? Eso pasa. Bueno, el Señor está ahí para ayudarnos. Jesucristo no solamente nos salvó y nos dijo, bueno, vivan la vida como ustedes puedan. No, Él nos salvó y está ahí, dice, para ayudarnos continuamente. Siempre debemos descansar en esta realidad. Cuando nos sintamos solos, recordemos que Jesús está ahí para ser la mejor compañía, siempre, para animarnos, para consolarnos. No hay nadie más fiel, no hay mejor amigo que Jesucristo. Y Él está ahí. Nadie, ningún cristiano debería decir que está solo nunca. ¿Por qué? Porque siempre está Jesucristo. Todos podremos, los hombres, fallarte, traicionarte y alejarnos, pero Jesucristo no. Él va a permanecer ahí siempre. Disfrutemos de esta realidad. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. La compañía de Jesús es suficiente para cualquier persona. Y esa es la realidad del Evangelio. Cuando el pecado nos lleve muy lejos, pensamos que ya no podemos regresar al Señor, porque puede pasar. Recordemos que ningún lugar está realmente alejado de la obra de Jesucristo. Ningún lugar en el mundo, ninguna cosa donde tú puedas huir, está alejado del perdón del Señor. Jesucristo siempre está para perdonarnos, si tú y yo nos arrepentimos. Acerquémonos, dice la palabra, para alcanzar socorro al trono de la gracia. Vez tras vez, acerquémonos a pedir perdón a nuestro Señor. Él está ahí para eso. Cuando sintamos que ya no podemos más, este Cristo es el Rey de todo el universo. Está en el trono más alto que existe. No hay nadie que esté por encima de él. Lo mejor de todo es que Él está controlando todo lo que existe, todo lo que ocurre. Él es soberano. Acerquémonos a descansar en Él, a descansar en su buena y perfecta voluntad. Todo lo que nos ocurre está bajo su control. Descansemos en la persona de Jesucristo. Es por eso que los reformadores una y otra vez repetían, solamente Cristo es la esperanza de nosotros como humanidad. No hay otra. Jamás pongan su esperanza en alguien más, solamente Cristo. Y Cristo es suficiente para que tú y yo estemos bien. Es más que suficiente. Ese era lo que todos los predicadores en la Reforma hablaban una y otra vez. Por eso es que Martín Lutero decía, solamente la cruz es nuestra teología. De hecho decía Martín Lutero, cualquiera que llegue a esta verdad puede ser considerado un teólogo, porque ha conocido lo más grande de la palabra de Dios, que es la obra de Jesucristo. Puede realmente llegar a conocer al Dios verdadero y a su Hijo. Solamente la cruz es nuestra teología. Y para que los reformadores pudiesen llegar a esta verdad de que solamente Cristo es suficiente, se proclamaba otra sola, que es sola Escritura. En aquel tiempo, la Iglesia Católica, ¿qué decía? Es verdad
La Biblia sí nos la dejó Dios, pero también nos dejó al Papa y a la Iglesia y a la tradición. Vamos a hacer una mezcla de todo esto y encontremos las verdades que Dios demanda. Nosotros somos la voz de Dios como iglesia. Y empezaron a añadirle cosas a la Biblia. ¿Qué dijeron los reformadores? No es así. Solamente la palabra de Dios es suficiente y solamente la palabra de Dios puede mostrarnos al Dios verdadero y a la obra de Jesucristo. De hecho, la sola escritura lo único que nos enseña y una y otra vez es la obra de redención de Jesucristo por todos lados. Y es suficiente para que tú y yo podamos llegar a la conclusión de que solo Cristo puede salvarnos. No necesitamos, decían los reformadores, ninguna otra cosa más que la palabra para conocer al Dios vivo. No se necesita nada más. ¿Y qué hicieron? Empezaron a traducir la Biblia de los idiomas originales a los de la habla de cada país, al alemán, al español, como nos lleva a nosotros. Y todas las personas pudieron tener acceso a la palabra de Dios y pudieron encontrar esta verdad. Y es por eso que tú y yo hoy en día podemos estar aquí estudiando la palabra y llegar a la misma conclusión. Solamente Cristo salva. Y lo único que necesitamos es la palabra de Dios. Quien decide en la iglesia qué es lo que se enseña y qué es lo que debe de ocurrir es única y exclusivamente la palabra de Dios. Esa es lo que predicaban los reformadores. Solamente la salvación es a través de la persona de Jesucristo. Y eso lo encontramos única y exclusivamente en la palabra de Dios. Es por eso que recordamos hoy, una vez más, la Reforma Protestante. Y es por eso que le damos gracias a Dios por la obra de su Hijo, que es suficiente para que tú y yo podamos estar en paz con Él, para que podamos darle gracias y toda la gloria.